Bien, muy bien amigos, continuamos con nuestro desarrollo de Ojalá. Y hoy nos acompaña un dominicano ausente, como le llaman ahora, que ha desarrollado una carrera académica en los Estados Unidos muy importante. Pero para iniciar, el doctor César Fermín, que nos acompaña hoy, y es provost o rector, podríamos decir, de la Universidad de Tuskegee de Alabama. Queremos que iniciemos por una historia también que tiene sus connotaciones importantes en términos, y que él la cuenta con mucho orgullo, de dónde viene César Fermín para que llegue a ser provost de Tuskegee University en Alabama. César, muy buenos días, bienvenido a Ojalá, y quisiera que empecemos esta conversación, que tú nos digas dónde nace César Fermín y en qué circunstancias especiales. Gracias, amigos. Sí, yo nací en San Cristóbal y me crié en Nigua hasta los 7 años de edad, donde debido a la ráfaga del dictador Trujillo tuvimos que mudarnos rápidamente o antes de ser fusilados a Valverde Mao, y de ahí nos mudamos a Puerto Plata, cerca de Juan de Nina, que es donde mi madre nació. Entonces ahí éramos labradores y campesinos, y llegué hasta el quinto curso de primaria. Entonces nos mudamos a Puerto Plata para yo poder llegar a un alto... Al bachillerato. Al bachillerato. Entonces, eso fue lo primero que mi padre me inculcó, que lo importante es la educación. Entonces, ahí en Puerto Plata, claro, siendo bracero, sin dinero ni fincas, yo tuve que limpiar zapatos, limpiar todo lo que se hace. ¿Limpiar zapatos? Claro, limpiabota en el parque de Puerto Plata, y ahí tengo los testigos de eso. ¿De qué año estamos hablando? Estamos César? hablando de los 64, 65. Y entonces cuando vino la Guerra Civil de 65, yo estaba en el segundo año de bachillerato. Y unas buenas familias del lado de mi mamá, que nosotros no teníamos, pero ellos tenían dinero, me llevaron a San Isidro, en la base aérea, donde las hermanas Perpetuo Socorro de Santiago, que están ahí en la Juan Pablo Duarte, básicamente me educaron y me ayudaron a entender la importancia de sobresalir a base de educación y dignidad. Entonces, educación y dignidad, que quede claro. Que quede claro, no solamente dignidad, pero también humildad. Ay. Entonces de ahí, con un préstamo de la Fundación de Crédito Educativo, fui a los Estados Unidos a aprender inglés, agarré una maestría y luego un doctorado. ¿Dónde hiciste esa maestría? Esa maestría se hizo en el Florida Institute of Technology, que está en Melbourne, Florida, a 15 minutos del Cabo Cañaveral, en Kennedy Space Center. ¿Y antes tu grado cuál fue? Aquí en la UNFU yo agarré una licenciatura en Educación Química y Naturales. Muy bien. Ah, tú eres del área de la ciencia. Sí. Educación en el área de la ciencia. Y eso es algo que básicamente mi anhelo era siempre, que es un buen comentario para los que están escuchando, que uno tiene que ser flexible y cambiar la ruta como sea el problema, porque mi deseo era ser cirujano. Sí. Y claro, con padres pobres, sin poder comprar ningún libro, cuando llegué a la universidad me di cuenta de una vez que lo importante era agarrar un grado, no solamente lo que yo quería. Entonces, por eso fue que hice la educación. Y sin embargo, eso me conllevó entonces a los Estados Unidos, donde dice Rafael, a un estado que básicamente es casi surreal. ¿Cómo sales de aquí? ¿Cómo decides irte a Estados Unidos? Porque me llevas muy rápido, ¿eh? Sí. Sí. Así bueno, que dame detalles. Eso, porque me dijo Rafael que si no terminaba rápido me quitaban del escenario. Tú sabes que Dios provee, eso no hay duda. Y yo estaba en el último semestre en la UNFU y había el director de la Fundación de Crédito estaba cursando ciertas materias con los últimos años para una maestría. Él estaba haciendo una maestría. Yo no sabía quién era, pero él me estaba observando. Yo un estudiante muy, muy rápido y aplicado. Entonces, de pronto vi en el periódico un anuncio: si quieres aprender inglés y viajar a los Estados Unidos, aplique en la fundación. Y en ese tiempo yo estaba en San Isidro, 3 conchos de San Isidro aquí a la Bolívar, vine, y cuando precisamente la providencia del Señor, precisamente cuando abro la puerta y le pregunto a la secretaria, me pregunta, ¿y qué usted quiere? Digo, yo vengo a aplicar por esto y traigo el pedazo de papel.
Y en ese mismo instante, abre la puerta del segundo piso el director, que es el señor que me ha estado observando en la clase. Ajá. Entonces le dice a ella, mira, ese muchacho, lo que él quiera, apúntalo de una vez. Entonces, claro, uno coge el examen, yo pasé el examen de 300 y pico de personas, yo pasé uno de los 11 y 12 que pasamos. Entonces ahí fue que fui a los Estados Unidos y claro, en ese tiempo no había teléfono, ni email, ni nada de eso. Y mis padres, incluso tan pobres que no pudieron justificar la visa de irme a ver a mi graduación. Ninguno de mis familias asistió ni a la maestría ni a la PhD. Y así fue que yo llegué. Entonces, antes de terminar mi doctorado, ya yo tenía ofertas de varias universidades, incluyendo... ¿Dónde hiciste el doctorado? El doctorado lo hice en el Texas Medical Center, que en ese entonces es el centro médico más grande de los Estados Unidos. Y la razón por la que fui ahí es porque ahí había un japonés, Makoto Igarashi, que estaba trabajando con el oído interno, y eso es lo que yo hice en mis estudios de posgrado. Balance, audición y discurso y cosas así. Entonces, él estaba haciendo un trabajo con monos arañas, de cómo se puede resolver el caso médico que existe todavía hoy, en que un paciente tenga una tontera que no se puede curar con medicinas. Entonces, en esos casos, la única solución es hacer una operación para cortar el nervio que lleva la información del cerebro al oído. Entonces ese señor me oyó en una presentación que hacen los estudiantes graduados y me dijo, mira, ven aquí, yo quiero hablar contigo. Y me dice, cuando tú termines tu doctorado, me dice que te doy un trabajo de una vez. Entonces, 2 años antes de yo terminar mi trabajo, ya tenía esa posición en el Médico Centro de Texas. Ahí hice 2 años de postdoctorado y me quedé ahí como asistente profesor porque allá es diferente, el sistema académico un poquito diferente de aquí. Uno no puede ser nombrado como profesor full, tienen que pasar como los guardias, sargento, de cabo a sargento. Y después, entonces, si tú tienes lo que yo tuve, una especialidad que se llama postdoctorado, entonces tú puedes comenzar como profesor asistente. Y eso entonces ahora tienen que probar que tú puedes subir al próximo rango de sargento teniente. Entonces eso dura como 5 años. Pero lo importante es decirle a la audiencia, que de los muchachos pobres que están observando, que uno puede llegar donde quiere si se aplica, pero el hecho es aplicar y trabajar sin viras al dinerito, al brillo o al iPhone y todas esas cosas. Tener una misión y una diana muy clara. Y yo la tenía. Porque vi a papá como fue abusado, bracero, inteligentísimo, pero lo que le pagaban eran 10 centavos. Hoy, de paso, yo te lo dije a ti, yo corté caña a 80 centavos la tonelada en Camus, Puerto Plata. Sí. Entonces, cuando yo tuve esa visión desde el principio de que vi a mi papá trabajando para lo que podían pagarle, pero no le pagaban lo que él estaba contribuyendo. Y eso básicamente fue lo que me conllevó a tener una clara visión de qué yo tenía que hacer a cada paso. Entonces, por eso me quedé ahí como asistente profesor y en 20 años después de yo llegar a los Estados Unidos sin saber inglés, 20 años, me invistieron como profesor full en Tulane Medical School, que es una de las, en ese tiempo, las mejores 100 universidades de medicina de los Estados Unidos. Tulane era 42. Y ahí me invistieron a mí, debido a lo que yo había hecho y que se ha reconocido no solamente localmente o domésticamente, pero internacionalmente en los trabajos de ciencia. No te hiciste médico, César. No, pero terminaste en el área de la medicina. 30 años en hospitales americanos. Ya, ese es un gran título. Sí. No, y no es hay bueno otro. saber, o sea, que lo que César ha hecho y tiene publicaciones indexadas bastante ya hechas con buenos investigadores, es precisamente ese campo donde él se dedicaba. Exactamente. A la investigación y la enseñanza, que en Estados Unidos hay una combinación entre el profesor que enseña, pero que tiene también actividades de investigación. Entonces, César, antes de entrar en esta etapa, Sí. es bueno recorrer rápido, ahora sí, Sí. por trechos, lo que ha ocurrido. Naces en San Cristóbal, en Nigua. Me voy. Sí. Emigra a Mao. Mao, de Los Mao. problemas de Trujillo, etcétera. De Mao a Puerto Plata. A Camus, A Camus. donde corté caña. Como
a cortar caña a 80 centavos la tonelada. tonelada. Óiganlo bien, todos los que nos están viendo y nos están, como dice la Biblia, el que tenga oído para oír, que oiga, y ojo para ver, que vea. O sea, tan simple como eso. A Puerto Plata, finalmente, a limpiar zapatos en el parque de Puerto Plata. Parque Duarte de Puerto Plata. Pero siempre con una meta clara. Clara. Con una diana, como dice, un target, dicen ahora. A un target, Tú sí. usas la palabra correcta, diana. Una diana, un objetivo, un propósito muy claro de qué era lo que querías. Bueno, hay un elemento que tú mencionaste ahorita, que se pasa así en el tumulto de cosas. Tú decías, la flexibilidad que hay que tener para darse adaptación. cuenta, la capacidad de adaptación, para darnos cuenta en el camino de que a veces no podemos conseguir todo lo que queremos, pero que hay alternativas, de que hay formas de buscarle la vuelta a las cosas, ¿no? Y bueno, vienes a la capital, finalmente, allá a Caucedo, San ahí, Isidro, a San Isidro. la base aérea. 3 conchos para llegar de A la allá a la UNFO, a la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, donde obtienes tu grado. De licenciado. Desde luego, exacto, de licenciado en Ciencias Químicas y Naturales de Educación. ciencias químicas, ciencias naturales aplicadas a la educación, que era el camino que tú querías o que viste Que abierto. no, que ya estaba ahí. enseñando. Yo estaba dando Exacto. clases en el colegio de la base, con las Exacto. hermanas. Ah, bien, ya eras profesor en el colegio. Y bien, de aquí entonces aprender inglés. Aprender inglés y de ahí a Estados Unidos con una beca a una universidad. Exactamente. ¿A cuál universidad? Florida Repíteme. Institute A Florida, of Technology. el Instituto de Tecnología de Florida, en buen cristiano, como dicen, ¿verdad? Y de ahí entonces tu maestría Maestría de Biología, y después tu doctorado en Biología también, en biología y también. después el postdoctorado. Postdoctorado. Y bueno, ya usted ve, eso dicho así rápido, 33 años continuo de educación sin parar. Sí. 33 Eso años. Suena, ¿verdad? Que uno dice, bueno, pero es así. Así es como se hacen las cosas. Teniendo claro qué es lo que se quiere, teniendo la concepción que tú tienes de que, bueno, a veces si no puedo conseguir esto, bueno, me voy por aquí. Le decía yo, como sabes, le expliqué a Rafael, yo fui a recibir el honoris causa de la UTESA. Exacto. Y entonces, en ese discurso que me pidieron que diera, yo le explicaba a los estudiantes que nos puede faltar, ¿verdad? Ahí están las imágenes de La capacidad y el dinero, pero nos sobra el deseo. Si uno, por ejemplo, la forma mejor de entenderlo es si uno baja a un lugar en la guagua de aquí de Santo Domingo y llega a la parada y la guagua salió, lo único que tiene que hacer es prepararte y coger la que sigue. Sí. O peor aún, si en la que te vas se pincha en el camino una goma, espera que llega otra y tú te montas. Y eso fue lo que yo hice. No hay por qué ponerse a Eso llorar. fue lo que yo hice. Esa fue la adaptación que yo hice. Bueno, Y ahora, para continuar con el desarrollo de la entrevista, es bueno saber que después de este largo proceso de la vida de César y este honor y causa que lo ha traído al país de nuevo a UTESA, César Porque hace... bueno decir que César no rompió sus vínculos nunca Absolutamente. con la República Dominicana. Absolutamente. Y tiene su madre aquí todavía y sus familiares. César pasa a ser el provost, como decía al inicio, de la Universidad Tuskegee University de Alabama. El provost es como el rector, aquel que está envuelto en todas las actividades administrativas de la institución. Y primero fue profesor de la institución y ahora va, como él decía, ya pasó de sargento hace rato. También fui decano de estudiantes graduados. Exacto, Ahí fue que conocí a Rafael hace 2 años. Así es. Bien. Es decir, Y que el ahora proceso está en de asuntos decano... académicos, ¿no? BP dice, Exacto. for Academic Affairs, asuntos académicos. Sí, señor. Exactamente. Bien. Entonces, de decano ya ahora es provost
De manera que probablemente César llegará a ser presidente de Tuskegee. No me en el interesa, yo proceso voy a que va. retirarme pronto. Yo quiero jugar golf cuando tengo fuerza todavía. Esa fase ya concluida, César, nos gustaría saber, porque nosotros hemos incluso firmado ya un acuerdo con la universidad de colaboración, y hay algunos elementos que yo quiero destacar en este proceso que tenemos. Hay un proyecto que incluso habría que hablar un poco, no solamente en llevar estudiantes a recibir formación allí, sino un proyecto que hemos incluido en el acuerdo específico que estamos desarrollando, que tiene que ver con chivos, que probablemente sea de mucho interés porque es una ganadería en crecimiento en el país y de gran demanda. Y que César nos hable un poquito de este proyecto y la especialidad que tiene Tuskegee University en el trabajo de investigación, crianza y agrícola. producción y agrícola con Muy el chivo. bien, qué bien, Rafael, que recordaste eso. Tuskegee University, de paso, es una de las ciudades más viejas de los Estados Unidos, creada en el 1881, y fue creado por un esclavo negro, que después que lo libraron. Y desde el principio la universidad y el fundador ha dicho que lo importante es no solamente educar la mente, pero las manos y el corazón. Y como parte de esa educación se crea entonces una identidad muy específica en la agrícola y la ganadería. Entonces, Tuskegee University tiene ahora mismo probablemente la mejor o la más reconocido programa de extensión en lo que se envían agentes a los campos bien rurales para ayudar a desarrollar la agricultura y la ganadería. Entonces, uno de esos programas que tenemos también, hay 29 programas de veterinaria en los Estados Unidos. Nosotros tenemos uno de esos 29. Pero además de eso, está en otra facultad, que es la Facultad de Agricultura, Ambiente y Nutrición, es el programa que acaba de decir Rafael, que está específicamente destinado a no solamente mejorar la crianza del chivo y ovejas, pero también para poder diseminar esta información en los 38 países con los que interactúa la universidad. 38 países. Y claro, por eso es que me interesaba venir aquí y por esa razón estoy con Rafael hace ya 2 años tratando de traer no solamente el brillo que traen aquí, pero lo que va a asesorarse que uno tenga una fundación científica para el futuro. De eso estábamos hablando. Muy bien, ¿Se ha firmado el acuerdo ya? Ya se firmó un memorándum de entendimiento, vamos al acuerdo específico de definir las actividades que por el año vamos a implementar. Pero uno de los objetivos míos al menos, y creo que la ministra lo comparte, es precisamente el área de veterinaria, que ya aquí tenemos problemas, y el área de agronomía. Y dentro de ellos, en las ganaderías también especiales, porque creo que estamos importando chivo, algo impensable en República Dominicana, es poner atención a este programa que tiene mucha incidencia en muchas familias del noroeste y del suroeste dominicano en la crianza de este ganado caprino. Y como ellos tienen el expertise suficiente y tienen un programa montado, pues nosotros vamos a ver, mediante esos acuerdos, cómo ayudar a la mejora genética y la mejora de la alimentación y la crianza del caprino. Libre de parásitos y patógenos, que es el problema. Hay muchos patógenos o bacterias y hongos que afectan muy grandemente la ganadería caprina, y eso es una de las cosas en las que haya un tipo de experiencia y tecnología que aquí todavía no se ha importado. Pero antes de que nos vayamos de aquí, quería recordarles, porque yo sé que hay muchos muchachos ahí que todos están en iBook y iPhone. Nada más tienen que poner en Google Scholar César D. Fermín, a ver qué encuentran. Claro. Porque una de las cosas que hemos hablado a Rafael y yo, Rafael es una persona que desde el principio no hemos llegado bien, porque a mí no me gusta el protocolo. Y yo le digo a los muchachos nuevos que aquí lo que se necesita es más sustancia y menos protocolo. Tenemos más protocolo que sustancia en muchas de las cosas que hacemos. Más sustancia y menos protocolo. Eso ¿Irán estudiantes a la Universidad de Tuskegee o vendrán de allá? Vamos a comenzar con ir. Van a ir y la esperanza es que vengan también de allá, incluso facilitando que ese proceso de extensión en caprino
los propios profesores y estudiantes allá puedan venir aquí a dar soporte a las crianzas del caprino aquí en República Dominicana. Publicaciones de César, antes de irnos, porque César es un investigador también. Cientos de publicaciones. Bien. ¿Cuáles temas, César? Los temas principales han sido neurobiología del sistema auditivo vestibular, cómo uno se pone tonto y cómo puede oír. Y la segunda parte ha sido retrovirales, que incluye el HIV que causa el SIDA, y otros virus que yo descubrí que causan la sequera de las glándulas salivares y por los cuales tengo 3 patentes. Pero como le digo, nada más tienen que decir César D. de Danilo Ciencia aplicada. Fermín. A ver Eso qué es ciencia encuentran. aplicada. Sí, ciencia aplicada, pero también he pasado 30 años en los sistemas médicos y hospitales, y claro, tengo muchas publicaciones que son específicamente clínicas. E incluso tengo que dar crédito, tú sabes que aquí en la República Dominicana hay que tener dinero, apellido o fama. Yo no tenía ninguna de esas. Ni dinero ni apellido. fama. Apellido tiene, lo que no Pero tiene es lo que suena. bueno, pero Fermín no lo conoce. Ahora, la introducción mía a la Academia Dominicana ha sido la doctora Ageria Ibar y el doctor Andrés Peralta, que se murió hace unos meses. O sea que finalmente, César, terminaste en la neurología. Sí. A tu manera. A mi manera, Diste una sí. vuelta grande, De 360 pero grados. Llegaste a la Sí, neurología sí. de algún modo. En el fondo conseguiste lo que querías y Sí, eso es sí. importante. Bueno, hemos conversado con César Fermín, el doctor, Philosophical Doctor, PhD. Sí. Doctor César Fermín, quien es provost, o sea, rector ejecutivo, ¿no? El que está en el día a día en la universidad, y también responsable para asuntos académicos de la Universidad de Tuskegee o Tuskegee. Tuskegee. Es un nombre indio. Nombre indio. Americano, es indio-americano, cierto. sí. Universidad de Tuskegee, en Alabama. Alabama, quien además de ser un gran dominicano que acaba de recibir un doctorado honoris causa de la Universidad Tecnológica de Santiago, ¿no? UTESA. La UTESA, ha estado en contacto desde luego con el mundo universitario y científico de la República Dominicana, a pesar de que va para 40 años fuera de aquí, ¿verdad, César? Sigue siendo un dominicano, aunque ustedes lo oigan influido por el habla del inglés Medio raro. todos los días, pero es el mismo César 45 Fermín que años. limpió zapatos allá en el parque de Puerto Plata y que además picó caña a 80 centavos la tonelada. Hoy es el provost de la Universidad de Tuskegee en Alabama, nada más y nada menos. Y sigue siendo César Fermín, que ha estado aquí con nosotros en Ojalá. Ustedes quédense ahí, en lo que nosotros les damos las gracias, le mostramos nuestro agradecimiento a César por estar aquí con nosotros. No se vayan.